Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La inseguridad en las cárceles de Honduras continúa ocupando espacios en los medios de comunicación a medida que persisten denuncias de evasión, muertes, abusos e intentos de quienes visitan a los reclusos por burlar los controles internos. Las cárceles del país han sido escenarios de múltiples hechos sangrientos, motines, fugas, enfrentamientos, ajusticiamientos e incendios que mantienen viva la impresión de que se trata de verdaderas casas del horror. Recién trascendió el caso del reo Edgar Misael Martínez, quien al retornar de una cita judicial a la cárcel de máxima seguridad, conocida como el Pozo 1, en Ilama, Santa Bárbara, al ingresar al recinto penitenciario pasó por las máquinas de rayos X, que sorpresivamente detectaron que escondía una granada de fragmentación en el recto. Otros intentos de burlar la seguridad penitenciaria muestran el ingenio y la audacia con la que constantemente los reclusos buscan introducir objetos prohibidos. Un ejemplo de eso sucedió el fin de semana pasado, cuando una mujer en su vagina pretendió ingresar drogas al recinto de El Pozo 1. Las formas de burlar la seguridad son tan variadas como el hallazgo de cantidades de marihuana en palos de escoba o en ollas conteniendo sopa, o casos en el que se usan frutas como papayas para tratar de introducir teléfonos celulares. Reportes de prensa indican que al mes de marzo de 2017, al menos 538 reos han perecido en 3 tragedias carcelarias. En reciente informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cita que de 2006 a 2012 hubo 641 muertes violentas en cárceles de Honduras. Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos mostró que de 2011 a 2012, 419 privados de libertad perdieron la vida de forma violenta. 6 meses después, en marzo de 2012, otros 13 reclusos cayeron en similares circunstancias al hoy clausurado presidio de San Pedro Sula. En su más reciente visita al país, el organismo continental verificó un total de 38 muertes violentas y 36 naturales en los presidios hondureños. Pues para romper redes, relaciones internas de reclusos y hechos fatales, el Instituto Nacional Penitenciario y las fuerzas de seguridad pusieron en marcha una serie de traslados de cabecillas de maras y pandillas. Asimismo, en noviembre de 2018, entró en operaciones la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios como ente encargado de evitar el ingreso de armas de fuego y drogas a los centros de reclusión. Luis Suazo, ministro coordinador del Gabinete de Prevención, aseveró que a las cárceles de máxima seguridad no se podrá introducir ningún tipo de producto ilegal, como pretenden muchos visitantes. Este cuerpo de seguridad es asistido por equipos de última generación e incluye escáner de rayos X, tanto para personas como para objetos. Vamos a empezar en los centros principales, en donde está la gente más peligrosa, y ellos van a controlar todo lo que entra y sale, precisó Suazo. Medidas draconianas implantadas por la administración a fin de promover la recuperación del recluso, evitar cadenas como la de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que declaró responsable al Estado por la muerte de internos como resultado directo de una serie de deficiencias estructurales en el sistema penitenciario nacional. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11. Hoy es 14 de febrero. Un gringo se inventó esta fecha para que la gente demuestre su cariño y su amistad y gaste plata. Felicidades a todos en el Día de la Amistad. Bien, hoy vamos a hablar de un tema delicado, las cárceles de Honduras. Cuando tú recuerdes y va a salir, sintonícenos en Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en el centro del país, en el Atlántico la 105.5 y 90.3 en Choluteca. Cuando Juan Orlando anunció cárceles de máxima seguridad, que sí pienso que ahora esas cárceles son mucho mejor que las anteriores y que han dado resultados también, como a los reos asesinos, sicarios, jefes de maras, delincuentes de alto calibre, delincuentes que son asesinos, que están detenidos ahí, es lo correcto. Yo he visto familiares de ellos protestar, pero también
Imagínense que proteste los familiares que ellos han matado. Yo recuerdo cuando se incendió el penal de Comayagua, estábamos transmitiendo. Viene el periodista y le pregunta, estaba llorando una muchacha. Y usted le dice, no, que mi hermano está adentro. ¿Y por qué está su hermano preso? No es que mató a mi mamá, le dice. O sea, gente así tiene que estar en cárceles de máxima seguridad. En eso sí estamos, que el gobierno debe seguir apretando y todo aquel. Anoche, y a ver si me buscan una nota ahí, pero revísenla. Ya el Chapo Guzmán tiene una mirada así triste o como loco ya, de cómo lo tiene. Pero el Chapo Guzmán no es ningún angelito. Ya lo condenaron por 10 delitos. Y en el reportaje que presentábamos anoche, decía uno de los jefes de esas cárceles allá en Estados Unidos que para muchos es mejor estar muerto que en una cárcel de esas. La verdad, alguien que entra a asesinar a buenas personas, a buenos ciudadanos, no podemos pedir menos que esté en una cárcel de máxima seguridad por años y años. Como aquí no existe la pena de muerte, Pepe la quiso implantar y la gente lo rechazó. Pero sí creo que es correcto que los asesinos, delincuentes, gente que solo hace el mal a los demás, debe estar preso y bien preso y en una cárcel de máxima seguridad. El que no quiere ir a una cárcel de máxima seguridad, que se porte bien. Así de sencillo. Don Germán Magnira, el subdirector del Instituto Nacional Penitenciario. ¿Cómo está? Bien. Buenos días, licenciado. Muchas gracias por la oportunidad que nos da nuevamente poder estar en este tan digno programa para poder informar a la población en general de los avances que se están obteniendo en materia de seguridad en cuanto a lo que son los centros penitenciarios de nuestro país. Don Rodolfo Díaz, el jefe de la unidad de proyectos del Instituto Nacional Penitenciario. Bienvenido, Rodolfo. Buenos días, un gusto estar aquí presente. También tratando de explicar no solo los temas que se han tomado en seguridad, sino también en otras acciones que estamos trabajando de parte del Instituto Nacional Penitenciario, tratando de desarrollar procesos de rehabilitación también de las personas privadas de libertad. Sí, gracias por estar aquí. También antes, los jefes de los centros penales, los jefes, los subalternos, yo recuerdo ahí en Támara, televisores, plasmas, ametralladoras, UCIs, granadas, pistolas, droga, de todo. Y eso lo permitían los jefes, los guardias penitenciarios. Hay una nueva versión de Papillón, ahora una película acerca de una cárcel, que es en una isla. Ya hay una nueva versión. Y también en San Francisco, allá en los Estados Unidos, yo lo he visto desde la parte del Golden Gate, la famosa cárcel de Alcatraz. La verdad que los delincuentes son gente que en un segundo entra a una casa y mata a toda una familia. Hay que tenerlos bien resguardados. Abogado, criminólogo, exmiembro de la Policía Nacional, don Neri Ordóñez también está con nosotros. Neri. Don Raúl, muy buenos días. La idea es tratar de explicar la forma criminológica, cómo podemos ayudar, valga la redundancia de palabras, como criminólogos y desde el punto de vista criminalístico, a la sociedad para la reinserción de lo que es el privado de libertad y discutir algunos temas de importancia que se están dando en los últimos días en el país relacionados a los centros penitenciarios. Gracias, Neri. Don Carlos Padilla, criminólogo también, está con nosotros. Carlos, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días a los invitados y al público que nos ve esta mañana por Canal 11. Como bien dijo Neri, pues nuestra presencia hoy aquí es para tratar de coadyuvar en las situaciones que se dan en los centros penitenciarios para proponer soluciones a la problemática que se viene dando desde hace años en el sistema nuestro para ejercer una función de rehabilitación y de reinserción
de los privados de libertad en la sociedad una vez que cumplan su condena. Sí. Voy a empezar con ustedes dos para luego escuchar al señor Manil y al señor Díaz, que son miembros del Instituto Nacional Penitenciario. Carlos, hemos mejorado con estas cárceles de máxima seguridad. Decía yo que ahora es diferente a antes. Eso pienso yo, no lo podemos negar. ¿Hemos mejorado? ¿Es lo que se esperaba con estas cárceles de máxima seguridad? Bueno, el asunto es que una cuestión es la infraestructura penitenciaria, que por un punto podemos deducir de primera mano que sí se ha dado avances en esta situación, pero el asunto más allá de la infraestructura penitenciaria es el asunto del tratamiento del reo, en la cuestión de rehabilitación, cómo está trabajando el sistema para reinsertarlos en la sociedad después de que cumplan su condena. Y también otro asunto es lo de clasificación penitenciaria, que es bien importante para poder dar una solución a la problemática, ¿verdad? Porque no es posible que nosotros como país, como Estado, como sistema, estemos tratando a los reos en una balanza de igualdad, ¿verdad? Porque a ellos hay que clasificarlos de acuerdo a su peligrosidad, a su estado mental, para no contaminar el resto de la población penitenciaria. Y pues ahí vienen varios temas que vamos a ir tratando en la profundidad del foro para poder coadyuvar, como le dije, a esta problemática. Neri, ¿usted qué piensa? Bueno, yo creo que en muchos de los casos, durante muchos años, no había mejorado las infraestructuras de los centros penitenciarios. De bien es conocido, usted ingresaba a un centro penitenciario, usted lo dijo al inicio del programa, del foro, y prácticamente era un temor ingresar, porque no solamente llegaba usted a una escuela del delito, usted ingresaba en ese momento para tratar de visitar un familiar, pero de ahí usted ya venía prácticamente con una idea errónea de que aquel familiar entró bueno, pero iba a salir... Salió peor. Iba a salir peor desde el punto de vista ante la sociedad. Yo creo que comparto con Carlos Cruz el problema que se está dando, porque si la infraestructura ha ido mejorando en ciertos departamentos, en ciertas regiones del país, se necesitan tener más cárceles iguales a esta o sustituir todas las que se tienen. ¿Más cárceles? No, sustituirlas, en el sentido de que vayan teniendo condiciones estables para poder reinsersar a la sociedad. En algún momento la infraestructura penitenciaria ha avanzado, yo se lo puedo decir con propiedad, porque como abogado hemos llegado a algunos lugares e incluso hasta para nosotros si no tenemos todos los documentos en regla, se nos hace difícil ingresar. Luego, el asunto del trato del reo en el caso de rehabilitación y la clasificación penitenciaria que deben de tener cada uno de estos reos, también incluyendo, si pudiese, dentro de la medida de lo posible, un hospital psiquiátrico o una cárcel psiquiátrica donde se puedan tener a los reos privados de libertad, no llevarlos a un lugar donde prácticamente muchos de nuestros familiares, amigos, se encuentran en ese centro hospitalario, rodeados a la par de personas que han cometido asesinatos, personas que han cometido vejámenes grandes ante la sociedad, pero que por aquel grado de psiquiatría, pues son diagnosticados y enviados para que puedan purgar su pena en un centro penitenciario, en un hospital psiquiátrico. Don Germán Manil, usted es subdirector del Instituto Nacional Penitenciario. ¿Cómo siente esto de las cárceles? ¿Han habido, a pesar que son cárceles de máxima seguridad, que antes en Honduras no existía, han habido algunas cosas que, bueno, algunos abogados se quejan que ustedes no dejan ver a nadie? El otro día unas mujeres estaban diciendo que no dejaban que se acostaran con sus hombres. Hay mujeres que han querido meter marihuana, cocaína y todo eso a esas cárceles de máxima seguridad. Ayer un bárbaro me avisa, Carne, si ya tenés eso, que un hombre se metió una granada en el ano. Bien, ponelo. Bueno. Antes de hablar con ellos.
En la cárcel de máxima seguridad conocida como El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara, se realizó una revisión a los presos de libertad, específicamente los del módulo 8. Según información, los privados de libertad realizaban caminatas dentro de la misma cárcel y cuando llegó el momento de ingresarlos nuevamente al módulo, los privados fueron inspeccionados uno por uno mediante el sistema Garrett y se encontró nervioso y sospechoso al joven Edgar Manuel Martínez. Se procedió a llevarlo al body scan, llevándose la gran sorpresa de encontrarle una granada de fragmentación dentro de su ano. Seguidamente fue trasladado hasta el centro hospitalario para extraerle el artefacto de su cuerpo. Hasta el momento, el interno está fuera de peligro y la granada ya fue presentada a los órganos correspondientes. Para 11 Noticias, Sergio Hernández. Gracias, Sergio. Don Germán. Bien, inicialmente, ¿verdad? Me agrada escuchar los comentarios de los compañeros panelistas en donde se reconoce los avances que se han venido teniendo en el Sistema Nacional Penitenciario. Me gustaría sí acotar en lo que mencionaba el compañero. Sí tenemos una clasificación de personas privadas de libertad, contamos con el decreto 101-2015 y la reforma a la ley del Sistema Nacional Penitenciario, la que establece ya cuáles son las personas de alta peligrosidad o alta agresividad y define a qué tipo de privación de libertad va a ir, si mínima, media o máxima, y también se define un tratamiento progresivo para aquellas personas que ingresan a los centros penitenciarios con el propósito de que exista una rehabilitación en los mismos. También en cuanto a lo que usted mencionaba, licenciado, este tipo de hallazgos que tuvimos el día de ayer, en donde una persona pretendía ingresar una granada en sus partes íntimas al centro penitenciario de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, este tipo de acciones son los que nos ayudan a seguir adelante. Perdone que lo interrumpa. Él llevaba la granada en el ano. Así es. ¿Cómo la detectaron? ¿Cómo se dieron cuenta? Mire, recordemos que las personas pueden salir de los centros penitenciarios, sea a los órganos jurisdiccionales para realizar sus audiencias o a los centros asistenciales. Este tipo salió a una audiencia. Él salió del centro penitenciario, luego ingresa, pero existe un nuevo mecanismo y protocolos de seguridad en el Instituto Nacional Penitenciario, en donde toda la persona, sean privados de libertad, sean abogados, sea personal administrativo u operativo, tiene que pasar por los escáneres de alta gama que se están implementando en diferentes centros penitenciarios con el propósito de evitar el ingreso de cualquier artículo o sustancia prohibida al interior de los centros penales de nuestro país. En ese sentido, algunas personas, como usted lo menciona, como ser abogados o ser algunos familiares, se molestan por las medidas de seguridad que se están implementando. Pero todas estas situaciones que hemos venido llevando a cabo y que hemos venido encontrando en las últimas semanas es lo que nos motiva a seguir adelante para impedir el ingreso de cualquier artículo o sustancia prohibida. El día de ayer fue una granada, ¿verdad? Un artefacto altamente peligroso de uso militar que esta persona pretendía ingresar a un centro penitenciario. El fin de semana pasado fue una mujer en estado de embarazo quien llevaba droga, marihuana dentro de sus genitales también. La semana antepasada, otra mujer también. Perdone, explíqueme esa radiografía. Ahí podemos ver, ¿verdad?, los escáneres de alta gama que están instalados en el Sistema Nacional Penitenciario. Nadie va a ingresar a estas cárceles, sea personal administrativo, operativo, abogados, visitas o privados de libertad que salen a las audiencias o que salen a los centros asistenciales, tienen que pasar obligatoriamente por estos escáneres. Y ahí podemos ver en la parte inferior central. Ese es el tipo que entró con la granada. Exactamente, esa es la persona que pretendía ingresar. Cuando la persona es pasada por estos escáneres, se logra identificar un objeto que no es ninguno de sus órganos, ¿verdad?, vitales, e inmediatamente se da parte a las autoridades correspondientes para que se haga la correspondiente intervención y extraer con sumo cuidado este artefacto. Perdone, según el tipo, él iba a defecar esa granada. Bueno, lo que pasa es que existen diferentes métodos, ¿verdad? Porque también existe lo que es la dilatación para poder extraer estos artículos, estos artefactos, cuando son introducidos en el recto, ¿verdad? Con propósitos, obviamente, como sabemos, estas personas lo que pretenden es seguir en el desorden que existía en administraciones anteriores. Y esto es algo que no se puede desconocer. Podemos ver cuando estas personas fueron trasladadas de las cárceles de San Pedro Sula y de Tegucigalpa a estas nuevas cárceles de máxima seguridad. Y cuando se cierra el centro penitenciario de San Pedro Sula, pudimos apreciar la cantidad de armas que tenían dentro de los centros penitenciarios. Armas largas, armas cortas, artefactos explosivos, granadas, droga, incluso hasta lanzagranadas tenían al interior de los centros penitenciarios. Este tipo de acciones ya no se van a permitir. ¿Y qué es lo que sucede? Ahora están tratando de implementar nuevos métodos para poder
o pretender ingresar este tipo de artefactos, pero no lo vamos a permitir. Y en ese sentido, ¿verdad?, hacemos un llamado a lo que son sus familiares también para que tampoco se presten para pretender ingresar droga al interior de los centros penales. Y también es un llamado muy especial para aquellos apoderados legales que pretenden también realizar este tipo de acciones, porque no lo vamos a permitir. Y algo que quiero dejar muy en claro, no únicamente nos quedamos con la acción administrativa de impedir el ingreso de este tipo de artículos o artefactos, sino que también instamos la acción penal para que se pueda judicializar a aquellas personas que pretenden burlar la seguridad de estas cárceles de máxima seguridad con el propósito de realizar acciones ilícitas como ser la introducción de cualquier artículo o artefacto prohibido. Sí, don Rodolfo, como jefe de unidad de proyectos, ¿qué tienen planificado para que estas cárceles que sean de máxima seguridad realmente? Y está bien que detuvieron a ese con esa granada y que esas mujeres no puedan meter ni cocaína, ni armas, ni marihuana, ni nada. Ok, estas cárceles lo más importante es que también tienen un resguardo en el tema de seguridad, pero también cuentan con la infraestructura necesaria para poder desarrollar proyectos que permitan la ocupación de las personas privadas de libertad y disminuir los niveles de ocio que tenemos también en algunos establecimientos penitenciarios. Entonces lo que tenemos este año es que vamos a realizar actividades agrícolas en los centros penales de Ilama y Moroselí, que son los de máxima seguridad, y también vamos a habilitar lo que son los talleres formativos y educativos que tenemos dentro de los establecimientos penitenciarios. Sí, me dice el abogado Elvin Carrillo que respeten el ingreso de los abogados a los centros penales, ya que disminuyen en este derecho a defensa. Lo que les quiero decir es algo, los vamos a respetar, y el derecho a la defensa es algo constitucional, algo fundamental para cualquier persona privada de libertad, y no les vamos a impedir el ingreso a ningún abogado que vaya a visitar a su cliente a un establecimiento penitenciario, pero sí le digo con toda propiedad que los vamos a requisar, que vamos a controlar los ingresos, que vamos a tener el pleno control por parte de la autoridad penitenciaria de quién ingresa a un centro penal, y tenemos que tener algo muy en claro, y es un precepto constitucional. Las cárceles son establecimientos de seguridad del Estado y tienen que tratarse como tal. Nadie puede entrar a la hora que quiera, salir a la hora que quiera, hacer lo que quiera dentro de un establecimiento de seguridad del Estado. Y ahí es donde le pedimos la comprensión a aquellos colegas que tienen sus clientes dentro de los centros penales. Colaboren con nosotros, cooperen con nosotros, que lo que pretendemos es continuar con el orden y control de los centros penitenciarios, y no les vamos a impedir el ingreso, pero sí tenemos que pasar por los diferentes procesos y mecanismos de seguridad que se han establecido. Sí. Carlos. No, yo comparto con McNeil todo lo que ha expresado en el sentido de que el derecho a la defensa se ejerce en los tribunales, ¿verdad? No es con una visita a puertas abiertas en los centros penales, como bien ha dicho él en otros foros que lo he escuchado, no se trata de estar en un hotel 5 estrellas, ¿verdad? Porque precisamente son centros para privación de libertad porque están condenados a una pena por un delito cometido. Perfecto que el Estado esté trabajando en el sentido de la prevención secundaria, de tener centros penales adecuados para el tratamiento penitenciario. Falta mucho por hacer en el asunto de la prevención terciaria para la parte de reinserción y rehabilitación, pero más allá de esto, lo ideal sería que tuviésemos menos cárceles para poder evitar este caos social que se da en Honduras desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Lo de la granada no es nada nuevo, si eso se venía dando desde hace muchísimo tiempo en los centros penales, donde se introducen drogas, armas y cualquier cantidad de cuestiones que usted pueda imaginarse, Raúl. O sea, es algo endémico ya en nuestro sistema penitenciario, y ahora ya contamos con tecnología para poder evitarlo, y espero que no se siga dando, ¿verdad? Pero el asunto más allá de todo lo que estamos hablando sería implementar un sistema de prevención primaria, que es lo que no contamos en Honduras para evitar la comisión de los delitos, para que no terminemos en este asunto de tener que encarcelar más y más gente cada día por asuntos fuera de la ley. Pero lastimosamente, como he expresado yo antes en otros foros, el Estado se ha preocupado más por el sistema represivo que por el sistema de prevención, y ahí es donde estamos fallando. Sería ideal que no tuviéramos tantas cárceles, pero ya que las tenemos y tenemos el problema del delito encima. Sería ideal que no tuviéramos tantas cárceles. Es correcto. ¿Por qué? Porque eso nos deviene en una sociedad más sana mentalmente hablando, con menos comisión de delitos. Pero
precisamente el asunto de la prevención primaria, donde estamos fallando, que es las garantías constitucionales al ser humano, dignificar a la persona, es lo que conlleva a la criminalidad en nuestro país, porque hay demasiada desequilibrio emocional en la sociedad, porque no tenemos garantizadas nuestras necesidades primarias, y eso conlleva a la formación de estructuras criminales como las maras y pandillas, la perforación social del narcotráfico en la sociedad, la corrupción en el sistema político. Todos esos asuntos pues, nos llevan a un devenir no muy amigable, socialmente hablando. ¿Que a partir de qué horas dice el abogado? ¿Cómo? De lo que dijo usted, que puede entrar. Que a partir de qué hora puede entrar. Todos los días tienen acceso las personas que defienden a los privados de libertad. Y el abogado, si él tiene su cliente, él puede ingresar a cualquier cárcel. Lo único, abogado, es que le reitero, tiene que ser requisado, tiene que pasar por esos escáneres. ¿Por qué? Porque también... Me acordé de Darío ahorita. Darío, ¿qué es abogado? ¿Ah, sí? Sí. Y criminólogo. Sí. Un día estaba ahí brincando también, Darío, me acuerdo que lo habían requisado todo. Pero eso es correcto, yo, Raúl. O ¿sabe? sea, le digo algo, correcto. Cuando yo voy a uno de estos centros penitenciarios, yo paso por el escáner. Nuestros agentes penitenciarios pasan por los escáneres. Nuestro personal administrativo pasa por los escáneres. Entonces, los abogados, ¿por qué no van a pasar? ¿O cuál es el temor de no pasar por el escáner? ¿O cuál es el temor a ser requisado? Yo le digo creo, una cosa, Raúl, que ahí en ese sentido... Darío Carías me dice el guacho, sí es Darío, sí es amigo mío desde que estoy cipote. El derecho a la defensa y derecho del imputado, artículos 82 de la Constitución de la República y artículo 101 del Código Procesal Penal, le manda a decir el abogado. El derecho a la defensa es inviolable. Nosotros como Instituto Nacional Penitenciario e institución respetuosa de las leyes, no vamos a caer en la comisión de un delito o un desconocimiento en cuanto a lo que es el derecho a la defensa. Pero el derecho a la defensa, en ningún artículo, abogado, de la Constitución o de la ley le dice que el derecho a la defensa es tener las puertas de un centro penitenciario abiertas para que se pueda entrar cuando quiere, como quiera y a la hora que quiera. Eso no es el derecho a la defensa, ¿verdad? Esto de entrar a un centro penitenciario son mecanismos de seguridad que no únicamente se establecen en Honduras, se establecen a nivel mundial. Y el que un abogado sea requisado al momento de ingresar a un centro penitenciario, eso no es violatorio al derecho a la defensa, ¿verdad? Eso es ejercer orden y control en los centros penales. Si estamos acostumbrados a aquellos tiempos en donde por presentar un carnet del Colegio de Abogados ingresábamos como queríamos, cuando queríamos y a la hora que queríamos a un centro penitenciario, eso ya no va a ser. En la presente administración ese tipo de situaciones ya no se van a dar. El derecho a la defensa es algo que nosotros siempre lo vamos a respetar, pero vamos a seguir los protocolos y mecanismos de seguridad que se han establecido en los diferentes centros penitenciarios y más en estas cárceles de máxima seguridad. Neri. Yo creo, es que, bueno, mire Raúl, yo creo que aquí tendríamos que empezar a tener control desde muchos aspectos. Es fácil, yo como abogado se lo digo, he ido a casi todas las cárceles a nivel nacional porque hay situaciones donde uno tiene que buscar al cliente para poder entrevistarlo, tratar de ver qué tipo de problema es el que lo acoge a él en ese momento. Y en todos los lugares donde he ido, yo soy honesto y se lo digo, nos hemos sometido, mi persona y los demás abogados, los cuales hemos ido, al régimen que tiene en ese momento. Tal como usted lo explica, don Germán, hemos ingresado de una manera voluntaria, hemos presentado la documentación necesaria para poder ingresar. Pero también hemos visto que dentro del parámetro de personas que vamos, no tenemos el carnet actualizado, o que de repente la persona cuando es chequeada tiene un antecedente o algo. Entonces yo pienso que para evitar problemas, muchos de nosotros que somos abogados deberíamos de tener en regla toda la documentación. El bufete de nosotros prácticamente ha empezado a sacar las actas donde no tenemos problemas de antecedentes policiales ni penales, y también llevamos el acta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, porque prácticamente de ahí es donde
se sujeta el régimen para poder cometer cualquier tipo de falla. Pero sí me gustaría preguntarle a don Germán Magnil. Solo deme un minuto antes que le pregunte a don Germán. Sí. Porque tengo a don Raúl Reyes desde Comayagua, desde el centro del país. Don Raúl, buenos días. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Acabo de poner el programa y estoy escuchando a Magnil y a los muchachos, pero noto una especie de soberbia de Germán Magnil hablar sobre los abogados, ¿verdad? Magnil, nosotros somos abogados, creo que tú eres abogado, y el derecho de defensa se violenta cuando no se permite hablar con el imputado. Están en los tratados internacionales, Magnil, ¿verdad? Noto una especie así como hay una figura que se llama prisionización, que es cuando la persona condenada pierde la personalidad de persona y adquiere una personalidad de preso. Entonces, empieza a adquirir la subcultura carcelaria. En ese sentido, parece que has adoptado una conducta como de prisionero violento, ¿verdad? No, hay que ser humilde en el cargo, ¿verdad? El derecho de defensa se violenta cuando no le permitís hablar. Es cierto que no va a entrar a cualquier hora el abogado, pero él tiene que hablar. Por ejemplo, un sábado, un domingo, en horas de oficina, no se le puede rechazar a un abogado hablar con su imputado o con su defendido, ¿verdad? Entonces, se necesita que el Instituto Penitenciario tenga respeto del derecho, ¿verdad? Pero ejerciendo sus funciones constitucionales, ¿verdad? Entonces, igualmente, no se le permite a los abogados, sino que los abogados cuando van a la penitenciaría central aquí de Támara, dejan el carro como a 2 kilómetros de la penitenciaría. Se necesita que tener un respeto por los abogados, tener un ingreso un poquito más cercano, ¿verdad? Porque los abogados debemos de tener cierto privilegio sobre las demás personas que no son abogados, porque hay que accesar la defensa. Se violenta la defensa si un imputado no platica con su abogado. Y no es necesario que esté en la Constitución de la República. El derecho de defensa tiene que verse desde un punto de vista laxo, no restrictivo. Por tanto, solicito que sea más respetuoso. Otra situación. Cuando uno va a solicitar información al Instituto Penitenciario, hay que hacer un enorme protocolo. Hay que presentar una nota, después tienen que darle admisión, hay que presentar identificación, claro que sí, pero empiezan como que es el centro penitenciario, la oficina del Instituto Penitenciario aquí en Tegucigalpa. Parece que ahí fuera el centro penitenciario que le requisan todo. No, la información tiene que ser accesible, señores del Instituto Penitenciario. Yo doy clases de derecho penitenciario y he estudiado la materia, ¿verdad? Entonces, lo que es el sistema progresivo y los 3 periodos que indica, lo que es el sistema de individualización científica o especializada. Entonces, yo les pregunto, desde el punto de vista del sistema progresivo como sistema de derecho penitenciario, dice que primero, según la dogmática penitenciaria, va a entrar a primer grado, que es un aislamiento absoluto, después va a ingresar, porque es un sistema de atenuación progresiva de la condena. Primero, primer periodo, que es aislamiento absoluto, después régimen ordinario, que es el segundo periodo, ya más relajado, y el tercero, que es como la libertad condicional. ¿Qué hace el sistema penitenciario hondureño para resocializar, pero programas concretos? Bien, gracias. Pido brevedad a los participantes porque tengo 4 invitados y gente que quiere participar. Tengo aquí a... Solo para... Raúl. Ya le van a contestar, permítanme. Lourdes Canales en Ciguatepeque. Anoten ahí. Sí. Mire, señora, es porque él trabaja, que vaya a dar cátedra a otro lado. Los que están en las cárceles de máxima seguridad son sicarios la mayoría.
esos tipos no tienen hígados para ir a matar 3, 4, 5, 20 personas. Entonces, ¿por qué? Que vaya a Estados Unidos, mire cómo están tratando al Chapo Guzmán allá y a todos los delincuentes criminales. Entonces, no, aquí tienen que haber más seguridad. Y otra cosa, que no le tolere nada a esa gente que llega a hacer relajo enfrente de los centros penales de máxima seguridad, porque darle como una carta a ellos de que sigan metiendo cosas. Si están por ahí, es decir, tienen que investigarlos bien si son sicarios. Si están por ahí en las cárceles de máxima seguridad, no es porque son ángeles de la guardia. Y además tienen que vigilar a las mujeres a cuentillas, cosas que son hoteles de 5 estrellas, para que vayan a pernoctar viernes, sábado y domingo. No, hombre, nada de visitas de conyugales ni nada. Que se les dé la comida adecuada, el agua adecuada, los sanitarios aseados, eso sí, como seres humanos. Pero no son delincuentes, son asesinos. Ellos no pensaron para ir a destruir totalmente una familia y hacerle daño a la sociedad. Por lo tanto, deben de ser de máxima seguridad y dejen de andar con componendas con los más familiares. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Caballeros. Yo comparto en lo personal lo que ha expresado Germán, porque, bueno, en mi experiencia personal yo fui director del sistema de menores en 2015. Sé que es una problemática muy seria, estructurada, y al abogado que llamó primero, no me queda más que decirle, colega, esto simplemente son polvos de aquellos lodos, ¿verdad? Porque a grandes males, grandes remedios. Teníamos un sistema completamente corrupto en las cárceles, hay que implementar medidas de seguridad estrictas. El abogado no tiene derecho irrestricto a poder hacer lo que le plazca dentro de los centros penales, so pena de invocar el derecho a la defensa. Esto es un asunto que se ejerce en los tribunales, pues la entrevista con su cliente, el poder platicar con él y todo lo demás, pues sí, lógicamente hay que garantizarlo, pero sin vulnerar la parte de protocolos de seguridad de los centros penales, ¿no? Ahora bien, Raúl, el asunto, y sé que esto sale de las manos de McNeil y de nuestro amigo Rodolfo, es que tenemos que establecer puntos de control desde el sistema legal de Honduras para evitar el semillero, ¿verdad? Porque precisamente la semilla de estas cárceles de adultos es el sistema de niñez, que lo estamos tratando con guante blanco todavía. Honduras necesita un sistema más estricto en este sentido. ¿Y a qué me refiero? Sabemos que hay un buen porcentaje de los miembros de estructuras criminales de maras y pandillas que son menores de edad, porque precisamente los reclutan por la suavidad con la que el sistema los trata, sabiendo que van a condenas light, por así decirlo, ¿verdad? Que van a estar en centros de mínima seguridad, amparados en las convenciones de la niñez, cuando son menores que pues, presentan serios problemas de estabilidad y conducta mental, rayando con la psicopatía muchas veces. A mí me tocó el caso de ver menores de 13, 14 años que ellos confesaban a luz abierta que tenían 8, 10 homicidios, 12 homicidios en su espalda y lo hacían de manera, pues, ¿qué le digo? Hasta cínica muchas veces, ¿verdad? Y de ahí que viene el asunto que la ley debe ser estricta en este sentido para poder ejercer presión en estas estructuras, en el sentido de que si un menor comete actos deleznables socialmente, sea cual sea su edad, Raúl, tiene que ser castigado como adulto. Sí. ¿A qué me refiero? No en el sentido de ser sometido a privación de libertad en un sistema de adultos, sino que si está en el sistema de menores, que sea segregado con un tratamiento psiquiátrico, psicológico y social, aparte del resto de la población penitenciaria, y que cuando cumpla sus 18 años, si la condena es mayor, excede el tiempo, sea trasladado a un centro penitenciario de adultos, de mayores. Porque hasta este momento, ¿qué pasa? La condena mayor para un menor, sea cual sea el delito que haya cometido en concurso real o ideal, como usted quiera, no puede exceder de 6 años. 6 años. ¿Verdad? Y son revisables las condenas cada 6 meses. ¿Puede aumentar o puede bajar? Es correcto. Si el psicólogo, el trabajador social, etcétera, presentan un informe donde digan que tiene buena conducta, que se ha estado portando bien y todo lo demás, de repente viene el juez y dice, ok, lo dejo bajo el cuidado de sus padres. Y tenemos a un mini psicópata que ha sido devuelto a la sociedad y que va a seguir delinquiendo.
¿verdad? Entonces, ahí es donde el sistema tiene que volverse un poquito más duro con los menores, en el sentido de quitarles el incentivo para que pertenezcan a estas estructuras criminales y a las estructuras, pues decirles, señores, a partir de este momento el Estado no va a soportar más que ustedes sigan reclutando menores para que sean su carne de cañón, ¿verdad? Para que sigan delinquiendo. Y los vamos a tratar con un guante no blanco, sino con un poquito más duro. Sí. Y establecerles medidas de control. Solo una cosa, perdone. Olga iría a San Pedro Sula, Olga. Bien. Señor Mandil. Sí, para hacer un poquito mención al colega que hizo la llamada, ¿verdad? Quiero hacerle ver que no es que exista alguna soberbia por parte del Instituto Nacional Penitenciario, sino lo que existe son mecanismos de control y de seguridad. La mayoría o todos los que estamos acá hemos sido funcionarios en un determinado momento y sabemos que como funcionarios lo más seguro que tenemos es dejar de ser funcionarios. Y como abogado en un determinado momento voy a tener que ejercer mi profesión en la litis y tener pues quizás y asistir a los centros penitenciarios para visitar a algún cliente. En buen español usted no va a ser eterno, jefe todo el tiempo. Exactamente, en algún momento voy a tener que ejercer la litis, que ir a litigar, asistir al centro penitenciario, pero tengan la plena seguridad que yo me voy a pegar a los mecanismos de control que se establezcan en ese momento. El hecho de que sea abogado no es que tengo todos los plenos poderes para poder ingresar a las cárceles cuando yo quiera y como quiera. En ninguna parte del mundo existe eso. En todos los lugares nos tenemos que someter a los diferentes procedimientos de seguridad. Sin embargo, como venimos acostumbrados a que este tipo de acciones no se daban porque entrábamos como queríamos, eso ya no va a suceder. Y reitero, me va a tocar en algún momento ejercer la litis. Los funcionarios lo más seguro que tenemos es dejar de ser funcionarios. Y no por eso es que nos vamos a morir de hambre, tenemos que seguir trabajando, pero tenemos que apegarnos a la ley. Como abogados somos los principales que tenemos que ser respetuosos de la ley. En la otra situación que mencionaba el colega también es que no se les brinda información cuando van al Instituto Nacional Penitenciario. Muchos colegas únicamente llegan con el carnet de que son abogados a que se les dé la información de un privado de libertad X. Es que no es potrero la cosa, ¿verdad? Tenemos que tener claro que son instituciones de seguridad. ¿En qué institución del Estado? Ojo, que no sea de seguridad, le van a dar cualquier información que usted requiera solo con llegar sin un poder, sin llegar con la autorización de la persona interesada. Eso no es así. Y ahí comparto yo, porque ¿qué pasa? Esa no es soberbia, esos son mecanismos de seguridad que se tienen que llevar a cabo. Son personas privadas de libertad en donde existen expedientes criminológicos, donde hay víctimas, donde hay procesos judiciales que se están llevando a cabo, hay investigaciones en curso. Entonces no es que solo va a ir y que le va a decir, deme la información tal, y uno tiene que correr a entregársela sin ningún sustento para el que está llegando a solicitarla. Entonces ahí es donde tenemos que tener un poco de comprensión, ¿verdad? Y ser un poquito coherentes en ese sentido y, más que todo, saber que el Sistema Nacional Penitenciario está en un proceso de reforma porque el presidente Juan Orlando Hernández ha tomado acciones puntuales en temas de seguridad y recobrar el orden y control de los centros penales ha sido una de esas acciones. En ese sentido, Raúl, yo comparto solo enviar un minuto, porque es bueno que la gente les pregunte a los cuatro. Sí. Lourdes, está aquí en vos, Eduardo Padilla en La Ceiba y una llamada anónima. Eduardo Padilla, vamos a La Ceiba, Eduardo. Sí, aló. Sí, mire, yo lo que le quería preguntar a ellos que por qué aquí las leyes son tan severas y no aprenden un poco de las leyes de Estados Unidos, porque yo estuve en Estados Unidos, señor, y las leyes ahí se respetan y son muy duras y estrictas. Por eso allá en ese país sí hay corrupción, no vamos a decir que no, pero muy poca como existe aquí en el país de nosotros. Porque aquí por eso es que hay mucho vandalismo, mucha corrupción en realidad, porque las leyes no se respetan muy bien. Porque allá en Estados Unidos las visitas conyugales no existen, más que por un virus y un teléfono están. Lo llega a visitar quien lo llegue a visitar, su familia, hijos o esposas. Allá no existe la visita conyugal.
como aquí, ¿me entiende? Entonces, por eso aquí creo que no tienen mucho miedo las personas a hacer cualquier delito. Si imagínense ese grupo de Pandora, están libres todos. ¿Y qué es lo que han hecho? Más bien defraudan el país aquí. Don Eduardo, vamos con la llamada de San Pedro Sula. San Pedro Sula, buenos días. Buenos días. Sí, es de que lo que quiero comentarles es esto. Están hablando del ingreso de armas a los presidios. Cuando era el presidio en San Pedro Sula, quien ingresaban las armas al presidio era la policía. Puedo dar nombres, le voy a dar nombres de algunos directores que ingresaban las armas. Por ejemplo, está Rajo Galo, uno que ya está muerto, García Méndez, Nacir López, otro de apellido Mejía, y así muchos que ingresaban las armas, recibiendo un buen dinero, y las metían en muebles viejos decían que era para repararlos adentro, y ahí iban los muebles llenos de armas. Imagínense que llevaban acá 47 escopetas, R15, M16 y las municiones, y arruinan tanto a la visita que no le permiten ni siquiera llevarle una comida a un preso, y quien mete las armas a los presidios es la policía. Ojalá que lo que están haciendo, si van a renovar eso, que lo hagan bien hecho, porque la corrupción está allí, no es en la gente de afuera. Y le está hablando una persona que tiene conocimiento de eso, porque le estoy dando nombres. Y ojalá que sea cierto que van a restringir eso, pues, pero que empiecen por los policías, por los directores, no por la gente que va de visita y los abogados. Claro, todos son corruptos, porque allí si a un abogado le ofrecen dinero, lleva una pistola, lleva municiones, lleva cualquier cosa. Pero más que todo, la cantidad de armas que habían en el presidio de San Pedro Sula, y no sé, bueno, de los demás no puedo hablar, solo del de San Pedro, la metía la policía. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo no creo que un abogado va a prestar a meter una pistola o algo para un reo. Sí se da. ¿Se da? Sí se da. ¿En serio? Sí se da. Claro que sí. Pues a ese que lo refundan en una cárcel de máxima seguridad. Es bien complicado, pero sí se da. Porque muchas veces se involucran mucho. De verdad, Padilla, un abogado se presta. Sí. Muchos abogados también se prestan al... San Pedro Sula encontraron a una abogada introduciendo palos de escoba con droga. Sí. Creo que así fue, ¿verdad, Germán? Sí. Tenemos, ¿verdad?, la información que fue una abogada quien pretendía ingresar en carácter de donación estas escobas que se encontraron hace como unos 15 días, las cuales iban con marihuana en su interior, y pues fue interceptada por parte del Instituto Penitenciario. Y muchas veces con el asunto de reenvío de notas extorsivas hacia el exterior, es bien complicado el tema, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que contar con un sistema de seguridad muy estricto, impermeable, en el sentido de que sea la persona que sea, abogado o no abogado, familiar, tiene que pasar por los protocolos de seguridad, tanto a la salida como a la entrada del centro penitenciario. Porque, o sea, tenemos que tener una cosa clara. Para nadie es cómodo estar privado de libertad, definitivamente, pero no estamos en la playa, no estamos en un hotel, no estamos en un centro turístico, estamos en una prisión. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, porque sí, definitivamente, y lo digo por experiencia propia, una de las primeras cosas que hubo que hacer al momento de asumir la función de sistema de menores fue cambiar por completo la seguridad que tenía en aquel momento Renacer, que era dependiente del INFA. Hubo que purgar a todo el personal y poner personal nuevo que no estuviese contaminado, porque eso es muy importante, Raúl. El asunto de no permitir esa empatía con los internos por parte de los guardias que permanezcan demasiado tiempo en un mismo centro penal. Hay que rotarlos, ¿verdad? Para evitar los lazos de amistad, para evitar
la confraternidad y la confianza y todo lo demás, eso hay que eliminarlo. Porque a mayor contacto, a mayor tiempo, se van creando de una manera inevitable lazos de amistad, de confianza, de empatía. Entonces eso hay que arrancarlo de raíz, ¿verdad? Está rotando permanentemente el personal de los guardias penitenciarios, porque sí comparto lo que dijo el televidente que está en San Pedro. La mayor fuente de corrupción a lo interno de los centros penales viene del mismo personal de seguridad, ¿verdad? Sí, Rolf. Sí, respondiendo a lo que dice el abogado en cuanto a los programas que van a facilitar los procesos de rehabilitación, el instituto actualmente está en el proceso de reactivar todo lo que son las granjas penales a nivel nacional, pues. Entonces eso nos va a permitir la mayor cantidad ocupacional de las personas privadas de libertad, considerando que si no es que el más del 50-60% de los privados de libertad están relacionados con factores del área rural, o sea, con temas agrícolas, temas productivos, entonces el instituto está enfocando reactivar estas granjas con el propósito de darle ocupación a estas personas que están ligadas a esto. Pero también estamos en proceso de reactivar y desarrollar procesos formativos no formales con instituciones como Info, como instituciones como el ICAFE, que nos ayudan actualmente, como la SAC, y como otras instituciones que han estado relacionadas con procesos formativos, no formales. Igualmente seguimos en procesos educativos formales a nivel nacional. Pues, o sea, todos los establecimientos penitenciarios a nivel nacional hay procesos educativos formales, pues, desde primer grado hasta séptimo grado. O sea, tenemos población que está estudiando actualmente. Entonces, sí existe un programa a nivel institucional de formación para la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Y ahí, licenciado, solo quisiera acotar un poco. Y ahí lo que menciona el ingeniero Rodolfo es algo que queremos dejar muy en claro. Todo esto ha sido progresivo. Desde que el presidente Hernández toma la determinación de ejercer orden y control en los centros penitenciarios de nuestro país, tenemos que ver que no íbamos a llegar inicialmente con proyectos productivos, con áreas de rehabilitación, con procesos de reinserción, cuando lo que existía era un desorden completo, cuando estaban más armados incluso que la gente que los cuidaba, ¿verdad? Cuando existía más droga adentro que fuera de un centro penitenciario, cuando de adentro era de donde salían las órdenes para ejecutar la mayoría de los crímenes a nivel nacional, y nosotros íbamos a llegar en un inicio, por decir así, con un proyecto o con una escuela, ¿verdad? Creo que todo ha sido progresivo. Hemos retomado el orden y control, hemos extraído todas las sustancias y artículos prohibidos que existían al interior de los centros penitenciarios. Tenemos a los principales cabecillas en cárceles de máxima seguridad, con un régimen de máxima seguridad. Estamos ejerciendo el control a través de nuestros agentes penitenciarios, a través de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios. Hemos implementado nuevos mecanismos de alta tecnología con el propósito de resguardar lo que es la seguridad de un centro penitenciario. ¿Qué pasa? Tenemos el control, tenemos la seguridad de los centros penitenciarios, estamos apostándole también a la rehabilitación. Y ahora que el Instituto Nacional Penitenciario es quien acabó con el autogobierno que existía anteriormente en los centros penales, ahora también tenemos que apostarle a la rehabilitación, porque nosotros no tenemos penas privativas de libertad de por vida ni penas capitales. ¿Qué es lo que yo le quiero decir? Que estas personas que hoy están privadas de su libertad, el día de mañana la van a recobrar. Y lo que queremos es que sean personas de bien para la sociedad, que se puedan reinsertar, pero también que el control que se va a ejercer mientras están privados de libertad lo va a llevar de la mano el Instituto Nacional Penitenciario y no el privado de libertad. Entonces, todo esto ha sido un proceso que no ha sido fácil, licenciado. Tener el orden y control de los centros penitenciarios del país ha sido un gran reto que nadie se había atrevido a realizarlo. Y ha sido en la presente administración en donde se han llevado a cabo todas las acciones encaminadas a tener el orden y control de los centros penales de nuestro país. Voy a ir a una pausa, pero antes voy a leer una pregunta que hace la abogada Selma Estrada de Uclés. Amigo, buenos días, me dice doña Selma. Por favor, pregúntenle a O'Neill por qué no distribuyen las visitas familia entre más días para evitar esas aglomeraciones de hasta 3.000 personas esperando entrar. Sufren frío, calor, lluvia, y cuando llegan a la mesa de revisión, el susodicho se va a almorzar. Que vaya a la directora a ver esas violaciones de los derechos humanos, dice la abogada Selma Estrada de Uclés. Poneme ahí esas imágenes. Aquí el capitán Triminio me está informando, fallece Misael Aranda Ortiz en el Progreso, carretera CA 13, 100 metros del cementerio Amor Eterno, descripción: herido de arma de fuego,
Datos del fallecido Misael Aranda Ortiz, de apenas 23 años, residente en la colonia Núñez. Lamentablemente sigue la violencia en el país. Le voy a dar la palabra a Nelly porque es que Carlos no le presta la guitarra. Agárrale, hermano, agárrale. Bueno, no, mi compañero, mi colega, somos muy buenos amigos. Yo lo que quiero expresarle, Raúl, es que en muchos de los casos la dinámica de la cual estamos platicando el día de hoy ante la sociedad es prácticamente ver desde el punto de vista criminológico la reinserción del privado de libertad. Correcto. Yo comprendo y apoyo a Carlos porque quién más que nosotros dentro de la maestría estuvimos haciendo, tocamos varios puntos desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista social, la reinserción de esos jóvenes, y se nos fue imposible ingresar e incluso a esos mismos lugares. Y no digamos él como el director de eso se le hizo difícil, pero podemos ir viendo nosotros que el problema no es porque no dejan entrar a los abogados, no es porque los familiares no ingresan o porque no tienen algún grado de pasión o de emoción al momento de ingresar la visita, una visita conyugal, sino que es el problema que va a suceder con ese periodo de libertad cuando sale de la cárcel que ha cumplido su condena. Es ahí donde permítame, quiero preguntar algo, porque es que me llamó la atención el otro día que unas mujeres estaban protestando porque decían que no las dejaban hacer el amor con los maridos ahí en la... Es que es algo normal lo que estoy diciendo. Yo estoy repitiendo lo que escuché en una nota. Aquellas mujeres estaban revueltas que no voy a decir una mala palabra, que no los dejaban hacer el amor con el marido que tienen preso ahí, con el angelito que está preso, y que les daban muy poquito tiempo. ¿Y cuánto tiempo es la tal visita conyugal? Bueno, mire, se les da el tiempo necesario, ¿verdad? Tampoco quiero hacer ver algo. Cuando nosotros iniciamos en la administración del Sistema Nacional Carcelario, hubo algo que me llamó poderosamente la atención. De los primeros días que yo llego al Centro Penitenciario Nacional de Támara, llego un lunes en la mañana, alrededor de las 9 de la mañana. El domingo se quedaron. Cuando yo llego, mi sorpresa es que vienen casi 500 mujeres para afuera del centro penal. A las 9 de la mañana, vaya, chica, una visita un lunes a esta hora, de 8 a 9 habrá sido. Durmieron ahí. Le pregunto yo al director. Durmieron ahí. Óigame bien. Si durmieron ahí, despidieron al director. Sí, ya no está. Sí. Mire, ve. Cuando le pregunto yo al director, disculpe, le digo yo, ¿y estas mujeres que vienen saliendo de aquí al Centro Penitenciario de Támara? No, abogado, son las que se quedaron de la conyugal de ayer. Óigame, pernoctaban en los centros penitenciarios viernes, sábado y domingo y salían el lunes. Esto no es posible, es que no es un mercado. No, un motel era eso. Sí, prácticamente, incluso hasta... un motel, o sea... Del Estado. Mire, óigame, se llegó a tener información incluso de prostitución ahí, que vendían a las mujeres al interior de los centros penales. Claro que sí. Se quedaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de situaciones en donde pernoctaban en los centros penitenciarios, dizque con una visita conyugal, no se va a permitir. Tenemos visitas controladas, tan controladas incluso que hasta nosotros exigimos los requisitos necesarios para que se pueda realizar este tipo de acciones. ¿Cuál es otra inconformidad que tenemos también? Hoy llegaba una mujer, mañana llegaba otra mujer, pasado mañana llegaba otra mujer para el mismo privado. Todo ese tipo de situaciones tampoco las estamos permitiendo. Entonces, esto ha venido también a generar un poco de inconformidad en aquellas personas que estaban acostumbrados a las anteriores administraciones. En la actualidad, con la reforma que se ha implementado por parte del gobierno, el orden es completo. No únicamente para los privados de libertad, sino también para los empleados, en donde no aceptamos errores de ningún tipo, mucho menos colusiones con las personas privadas de libertad, así también nuestro personal operativo, pero también tenemos que reglamentar la visita. Aquí tenemos que ser objetivos y ver las cosas como son. Era un desorden de décadas lo que existía en los centros penitenciarios de nuestro país. Era un desorden en donde todo el mundo hacía lo que quería, cuando quería y a la hora que quería. ¿Qué es lo que sucedió? Universidades del crimen. Eso era lo que se le llamaba a las cárceles de nuestro país. ¿Qué es lo que sucedió? Las órdenes para ejecutar ilícitos, de donde salían eran de los centros penitenciarios. Las principales bandas de sicariato, secuestro, extorsión, eran en el Instituto Nacional, en los centros penitenciarios de nuestro país. En la actualidad ese tipo de situaciones ya no se están dando. ¿Qué es lo que sucede?
Cuando usted saca a una persona de su zona de confort y la pone en el orden y control que debe de existir, es ahí donde existe el resquemor de aquellas personas que estaban acostumbradas al desorden. Y quiero retomar unas palabras que mencionó el señor presidente de la República en uno de sus discursos. No vamos a retroceder ni un tan solo milímetro en continuar con el orden y control de los centros penitenciarios del país, ya que esto en lo que se ve reflejado es en paz y tranquilidad para la población hondureña. Y eso es lo que tenemos que tener claro, que todo ese desorden que existía anteriormente, incluyendo la visita conyugal que tanto nos ha venido solicitando y que no es que la hemos quitado, porque la visita conyugal existe, la visita conyugal se da, pero no en el sentido de que se va a pernoctar en los centros penales de Honduras. Yo comparto con Germán lo que él ha establecido en el asunto de las visitas conyugales, porque vuelvo a la experiencia personal. Una de las primeras cosas que me tocó regular, yo no sé cómo marcha ahora el sistema porque es muy hermético lo de menores, no se permite el acceso a la prensa ni a personas externas para verificar cómo se están haciendo las cosas, pero sí me reclamaron en algún momento, en 2015, menores de 13, 14, 15 años, el asunto de su visita conyugal, ¿verdad? Uno, son menores de edad, ¿verdad? Se supone que no, legalmente no deben estar entablando relaciones sexuales a esa edad, ¿verdad? Pero sin embargo se daba esta situación al interno de los centros de menores, donde menores ingresaban a hacer visitas conyugales con los internos. Tenés una nota ahí de una menor, ¿verdad? Una nota de una menor que tenés ahí. Sí, ayer pasó algo con una muchacha. Que se introdujo pastillas de curar frijoles. Sí. Creo que fue en Cefas, creo que fue eso. Correcto. Ese es un punto de vista, licenciado Raúl, porque en muchos de los casos la anomia y las acciones psiquiátricas agobian mucho a los privados de libertad. Si bien es cierto, no son angelitos los que hay ahí, en muchos de los casos, esas personas cuando salen a la sociedad y su reinserción es bien difícil. Yo comentaba anteriormente sobre un amigo que contrató a unas personas y me llamó para que hiciéramos el perfil criminológico de cada uno de sus empleados. En una de esas situaciones descubrimos que la persona había sido privada de libertad, había estado 9 años en un centro penitenciario. Una persona que al salir de ahí se graduó en la universidad, en administración de empresas, una persona que iba a la iglesia, se le hizo un estudio socioeconómico y se descubrió que aplicaba al puesto. Pero cuando ingresó ese documento a la administración, a personal, prácticamente se le dijo no, se le negó la oportunidad de poder reinsertarse ante la sociedad y ser un ciudadano útil porque había estado 9 años en un centro penitenciario. Él había cometido una acción penal, por lo cual le habían dado, creo que 12 años. Su comportamiento le ayudó. E incluso ni eso sirvió para que se le pudiese apoyar en ese sentido. Y ese es uno de los casos que no solamente se ve a nivel nacional, sino que usted lo puede ver en cualquiera de los centros penitenciarios. Otro punto de vista es los problemas no solamente que son de Honduras. Si usted va y empieza a reconocer la acción penitenciaria que tiene El Salvador, usted dice Honduras ha progresado 10 años luz en referencia a Guatemala, a El Salvador. En Nicaragua no hemos tenido conocimiento, pero estas ciudades, no digamos Belice, es un hacinamiento completo que no se imagina. Los que sí en algún momento hemos conocido los centros penitenciarios de Guatemala y El Salvador. Óigame, yo miraba una serie que se llamaba Prison Break, que lo metieron preso en Panamá al final. A la persona esta. Ajá. ¿Sabe cuál es el punto? Solo déjeme, que hay una señora de San Pedro. Okay. Karen Chinchilla. Karen, buenos días. Hola, muy buena. El motivo de mi llamada es porque me gustaría saber si en este momento se están realizando traslados del Centro Penal de Ilama Santa Bárbara, los módulos que están trasladando y para dónde los están moviendo. Es todo. Señores. Bueno, quiero decirles, ¿verdad?, que ese tipo de información, si es que existiese un operativo en curso, creo que no sería prudente poderlo mencionar, ¿verdad? Si existiese, no estoy diciendo que está sucediendo, pero si existiese, creo que no sería
prudente y no sería tampoco un medio de comunicación el más idóneo al momento de ejercer una acción de estas si es que se estuviese dado. Es correcto. En el sentido de de las cárceles que deberían de tener el país en relación a los privados de libertad que tienen enfermedades psiquiátricas, es muy importante porque al principio estábamos dialogando con Carlos y con usted también, que el Hospital Santa Rosita prácticamente ahí es donde van a... No reúne las condiciones. Mire, nosotros conocemos de un caso de unas jóvenes que murieron aquí en Luarque. Prácticamente esa persona fue privado de libertad, pero fue llevado desde el punto de vista psiquiátrico porque se demostró que padecía de trastornos y está purgando su condena en el centro psiquiátrico. Así a su vez, ahí se encuentran personas que tienen problemas psiquiátricos graves desde el punto de vista médico y que la reinserción a la sociedad prácticamente no va a ser. Son personas que tienen una cárcel construida por las personas ahí, porque esa persona al salir al aire libre prácticamente tiene un psicópata que puede incluso agredir a los propios enfermos psiquiátricos que están siendo tratados. Entonces, ahí tenemos que ver nosotros que es imperativo que el Instituto Penitenciario también pueda ir desde el punto de vista psiquiátrico construyendo ese tipo de... Quiero hacer un llamado en ese sentido que está mencionando el compañero. El Instituto Penitenciario, cuando recibimos la administración, lo encontramos con alrededor de 8 médicos. Sí. Actualmente tenemos más de 80 médicos a nivel nacional. Tenemos psicólogos, trabajadores sociales, consejos técnicos plenamente conformados, odontólogos. Lo que quiero mencionar es que el área de atención inmediata y directa para la persona privada de libertad también ha sido una prioridad para la institución. Y la parte de la psiquiatría no ha sido la excepción. Y aquí voy a hacer un llamado, ¿verdad?, a los psiquiatras que quieran trabajar en el Instituto Nacional Penitenciario. Estamos necesitando psiquiatras y tenemos previsto lo que es la contratación de psiquiatras para dar ese tipo de abordajes que usted también está mencionando. Lo que quiero hacer ver es que no únicamente es que estamos enfrascados en el tema de seguridad, en el tema de tener el control completo, claro que es sumamente importante, pero también estamos enfocados en la atención directa e inmediata que se le tiene que dar a la persona privada de libertad, en el área de rehabilitación que comenta el compañero Rodolfo Díaz, para que una persona pueda resocializar y pueda ser reinsertada en la sociedad. Entonces, la reforma integral que ha impulsado el presidente Hernández abarca todo un gran panorama, o por decirlo así, la totalidad de lo que es el sistema nacional carcelario. Solo permítanme, porque don Rodolfo Díaz, que es jefe de unidad de proyectos del Instituto Nacional Penitenciario, trajo unos videos. Pónganlos, por favor, para que Rodolfo nos explique y le explique a la población. Y en el tema, por ejemplo, de lo que hablaba él de temas psiquiátricos, actualmente el instituto sí ha contemplado la construcción de un hospital, solo que estamos en proceso de desarrollo. Qué bien, hay que hacerlo. En el otro tema que usted mencionaba sobre... Ahí está, Esto es en una presentación, pero el otro tema que él mencionaba sobre bueno, esto es lo que hemos estado haciendo en los últimos meses, bueno, durante el último año. Esto es lo que estamos haciendo directamente en los establecimientos penitenciarios. Pero el último trimestre del año pasado, el Instituto Nacional Penitenciario también creó la unidad de medio libre que va a contrarrestar lo que dice usted, la problemática que tienen los privados de libertad cuando salen del instituto. Entonces, actualmente el instituto está en la creación de la unidad que va a hacer enlaces con empresas privadas para el tema de trabajo. Excelente. Directamente con los privados de libertad. O sea, apegándose a la Secretaría de Desarrollo, ya que ellos tienen capitales semillas para trabajar y formar algunas empresas con personas privadas de libertad. Entonces, en eso estamos trabajando actualmente también desde el Instituto Nacional Penitenciario. Estas son algunas de las cosas que hemos hecho en el último año en cuanto a la participación de personas privadas de libertad en algunas situaciones específicas, pues, como el trabajo de las personas privadas de libertad, los temas de formación. Estos solo son actividades relacionadas con temas productivos agrícolas que han estado abandonadas. O sea, hay establecimientos penitenciarios que tenemos 40 manzanas de tierra que en los últimos 10 años no habían funcionado. Pues. Entonces, actualmente estamos instalando sistemas de riego, estamos construyendo invernaderos, estamos instalando
proyectos avícolas, proyectos porcinos. En el caso de Danlí estamos desarrollando viveros en los últimos 3 años certificados por el Instituto Hondureño del Café, que nos ha permitido que el privado de libertad se pueda actualizar del proceso. Aquí pueden ver algunas fotografías de sistemas productivos en el caso de Danlí, pues. Entonces, donde han habido cosechas de frijoles, de maíz. Hemos tratado de apegarnos a algunas instituciones formativas en temas de formación agrícola. En el caso de la fotografía de la parte superior izquierda son visitas de técnicos de Zamorano que nos están acompañando en procesos formativos. Esto en el caso de Comayagua, son proyectos que se han estado desarrollando donde hay participación y son manejados totalmente por personas privadas de libertad, pues donde estamos manejando. Una pregunta para los 4 que saben. Yo no sé de eso. Dije que los adultos no cambiamos. Y que si un asesino, está bueno que hagan esas cosas de reinserción, pero un asesino que mató 6. Es que íbamos al punto que quería tocar yo, Raúl. ¿Qué va a hacer con los pollitos? ¿Lo van a cambiar? No. No. Recuérdense que mucho el privado de libertad es una falta de oportunidad. No, venga, estoy de acuerdo que hagan esas cosas. Está bien. Pero también tengo que preguntar, porque un tipo de los que mató 6... Voy al punto, y este es muy sensible. Yo no sé si Germán y Rodolfo manejan la estadística, pero por lo menos de un estudio rápido que pude hacer yo con los menores, sí le puedo decir, y es muy delicado, que al menos 7 de cada 10 de esos menores privados de libertad que están ligados a estructuras criminales de maras y pandillas están más allá de cualquier tipo de rehabilitación porque están conductualmente contaminados. Entonces, es bien difícil trabajar en ese sistema y de ahí deviene el punto de que es urgente 2 cosas. En primer lugar, el diagnóstico penitenciario, que no se había venido manejando de forma adecuada. Diagnóstico criminológico. Criminológico penitenciario, que pasa por filtros psicológicos, psiquiátricos, de trabajo social, etcétera, para poder establecer quién sí se puede y quién no se puede rehabilitar. Y las personas que tengan desviaciones conductuales que rayan en la psicopatía, estas personas pertenecen a un sistema de hospital psiquiátrico penitenciario del cual el hospital de Santa Rosita no reúne las condiciones, porque esta no es una cárcel, es un hospital para ambulatorio de enfermos mentales, ¿verdad? Igual en el sistema de menores. Porque, ¿qué sucede? Si yo quiero tratar a todo mundo igual, pensando en el mejor de los casos, que todos son rehabilitables, es muy peligroso someterlos a este tipo de programas de manejo de agrícola, avícola, porcino, etcétera, porque en todos los programas se necesita que el privado de libertad maneje herramientas de algún tipo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le doy una herramienta cortopunzante a un psicópata, ¿qué va a pasar? Un problema. Va a matar. Definitivamente va a matar. Me dice doña Selma que esa pregunta que hice es para un psiquiatra, pero como los tengo ustedes 4 aquí. ¿Cómo dice? Que la pregunta que hice yo, que si ese que ha matado 6, 10, 15, se va a reponer a... No, son ya, en muchos casos, como le dije, son psicópatas agudos. Son anomias que no van a ser muy fácil controlables. Y desde el punto de vista psiquiátrico, no tenemos una especialidad, somos claros, como está diciendo don Raúl. Pero hemos estudiado la criminología y nos afianzamos en base a la ciencia de la psiquiatría, la psicología, las ciencias sociales, lo cual nos permite a nosotros saber directamente que aquella persona que ha matado 6 seres humanos es un asesino serial. No muy fácilmente va a poder olvidar que el haber matado uno le da la ansia del segundo y del tercero y que lo único que se sabe es que solo son 6, pero por 6 está purgando una condena. Y atrás de él, como dice Carlos, nosotros hemos tenido conocimiento de jóvenes que no llegan a los 18 años. Y en una de las entrevistas, porque mi especialidad son los perfiles criminológicos, ahí yo me puedo dar cuenta donde a esos miembros de estructuras criminales nos decían, no, mire, yo le voy a decir la realidad. Yo paré de contar cuando había matado 5, o 20, o 10. Ahí le voy a decir algo. Nosotros en el Instituto Penitenciario creemos, ¿verdad?, que todo el mundo tiene una segunda oportunidad. Es correcto. Es lo ideal. Y sabemos, ¿verdad?, como le mencionaba en un inicio, nosotros no tenemos penas capitales ni penas de privación de libertad de por vida. Entonces estas personas van a salir a la sociedad. Nosotros tenemos los consejos técnicos interdisciplinarios plenamente conformados en todos los centros penales.
para ver de qué manera se le va a ir dando el tratamiento progresivo a aquella persona, qué tipo de tratamiento se le va a dar, si es recomendable sacarlo al aire libre o si es recomendable mejor darle otro tipo de formación, si es mejor rehabilitarlo con educación formal, no formal, con algunos proyectos productivos. Entonces, sí creemos que tiene que existir las segundas oportunidades para estas personas. El abordaje tiene que ser distinto, sin lugar a duda, tiene que ser un abordaje diferente, pero tenemos que saber que la rehabilitación es un pilar fundamental para el Instituto Nacional Penitenciario. Es lo ideal. No tenemos que tener únicamente a aquellas personas reprimidas o encasilladas en 4 paredes, porque esa no es la finalidad de la pena. Sin embargo, los niveles de abordaje y la forma como se va a ir tratando a una persona es progresivo y es de manera diferenciada, ¿verdad? Como usted lo mencionaba, una persona que ha matado a 6, 7 personas y todavía tiene ganas de seguir matando, no lo voy a ir a darle el mismo proceso o procedimiento de rehabilitación. No le vamos a dar el mismo procedimiento de rehabilitación de alguien que cometió un fraude o de alguien que cometió un hurto, ¿verdad? Tiene violencia doméstica. O violencia doméstica. Entonces, ahí es donde tenemos que tener los parámetros y ahí es donde inicia lo que es el tratamiento progresivo individualizado para aquellas personas de acuerdo a un estudio técnico criminológico que se tiene que llevar a cabo para que la rehabilitación sea efectiva. Pero sí creo yo que las personas merecen una segunda oportunidad. Lo que usted dice es lo ideal, en un escenario muy romántico, ¿verdad? Pero amor, amor no quita conocimiento, ¿verdad? Sí. Tenemos que saber dónde estamos parados. ¿Cómo? ¿Amor? No quita conocimiento. Amor no quita conocimiento. Es correcto. Ok, pero ¿cuál es el punto? Y vuelvo a mi experiencia. Yo el sistema de adultos no lo conozco a profundidad, pero por ejemplo en el sistema de menores, ¿qué pasa? Cuando ingresa un privado de libertad, un niño a una pena dentro de estos centros, no pasa por un filtro de diagnóstico para poderlo segregar o tener un tratamiento diferenciado como estábamos estableciendo, sino que lo primero que se le pregunta es, bueno, ¿y vos a qué mara perteneces? ¿O de cuál mara sos? Enséñame tus tatuajes. ¿Verdad? Correcto. Entonces, de acuerdo, si le dicen, mira, yo soy de tal o yo soy de tal, bueno, entonces vos vas para allá, vos vas para acá. El país en medio. Es la clasificación. Correcto. Que se hace. El país en medio. Si sos MS, vas al Carmen en San Pedro. Si sos 18, vas a Los Cobras o a Támara. Y si sos Chirizo, vas para acá. Entonces, ¿qué pasa? Estamos empoderando las estructuras dentro de los centros de rehabilitación. Y eso no es posible. Eso tenemos que pararlo definitivamente. Porque lo que hay que hacer es un diagnóstico adecuado desde el punto de vista conductual para ver cómo va a ser esa pena o esa cuestión de rehabilitación que tenemos que someter a este privado de libertad y no darle más bien a sus anchas para que esté con sus panas, con sus homies, ¿verdad? No, sin lugar a dudas, eso es fundamental, pero como le mencionaba, ¿verdad? Quizás, como usted lo dice, en el área de menores es un poco distinto que en el área de adultos y recordemos también que nosotros tenemos mucho más tiempo para poder tratar de rehabilitar a aquellas personas. Nosotros nos envían 10, 15, 20 años, 30 años a una persona a un centro penitenciario, sí, en donde el abordaje tiene que ser continuo, muy distinto a un menor, ¿verdad? Que el menor todavía, como cree que su pena es muy corta, va a lograr salir nuevamente y va a seguir cometiendo otro tipo de acciones o hechos ilícitos. En nuestro sistema, en el sistema de adultos, creo que es diferente. Sin embargo, tenemos también contemplados, y como usted decía, y para no verlo de una forma romántica, ¿verdad? Tenemos lo que es el decreto 101-2015, en donde se establecen también las medidas que se van a tomar para aquellas personas que se encuentren clasificadas como de alta peligrosidad o alta agresividad, que si bien es cierto, se le va a dar un tratamiento con el propósito de que se pueda rehabilitar, pero va a ser en una correcta privación de su libertad, en un régimen de máxima seguridad, en una cárcel moderna de máxima seguridad. Entonces, ahí es donde le digo que los abordajes son diferentes, pero sí se tienen que dar en todos los niveles. Mire un caso insignia. Solo déjeme que... Es que a nivel como Instituto Nacional Penitenciario nosotros no podemos ser excluyentes de nadie en procesos de formación. Eso tiene que, por ley lo tenemos que hacer y por cumplimiento de derechos humanos. Lo que tenemos que hacer es diferenciar los tipos de tratamiento que le vamos a dar de acuerdo al perfil criminológico, al delito que cometió, a la persona que estamos queriendo tratar. Y que le diga un psiquiatra si es o no rehabilitable, ¿verdad? Claro. Porque hay casos que es como arar en el mar, pues. O sea, por más que usted le dé y le dé y le dé, esa persona no va a cambiar conductualmente. Ustedes tienen buenos criminólogos ahí en los centros penitenciarios, compañeros de nosotros, Josué, un catedrático que brilló mucho dentro de la maestría y creo que es el inicio y es el semillero que ustedes deben de
de tener ahí dentro de lo que es los centros penitenciarios. Bueno, y los consejos técnicos, en todos los establecimientos penitenciarios hay un psicólogo, hay un trabajador social, hay un abogado, hay un médico, entonces eso permite también definirlo. Eso creo que sale en base a ese decreto, ¿verdad, Magnil? Así es. El 101-2015 permitió, miren, antes ahí solo había un médico, una enfermera y había un psicólogo. Eso era todo lo que había en los centros penitenciarios. Un psicólogo para casi... Tal vez había eso. Yo tengo un amigo que es psicólogo que salió y volvió a ingresar a los centros penitenciarios y él me decía, Neri, vemos 100 pacientes, 4 psicólogos. Imagínese, esa persona entra a las 7, sale a las 3, creo que salen de allá, 3, 4. Mire, al día siguiente ese hombre no tiene vida para poder, o sea, va a terminar más loco. Ocupa un psicólogo y un psiquiatra para poder. Se nos ha acabado el tiempo, vamos a ir a las conclusiones. Vamos a iniciar con don Rodolfo Díaz, jefe de la unidad de proyectos del Instituto Nacional Penitenciario. Rodolfo. Bueno, lo que queremos acotar es que el Instituto Nacional Penitenciario también está trabajando en procesos de rehabilitación, no solo en temas de seguridad. Estamos fortaleciendo lo que son los establecimientos penitenciarios para que puedan ser espacios de oportunidades de trabajo, de formación de las personas privadas de libertad. Y ahora también el Instituto está trabajando en la creación de la unidad para poder también ayudarles en procesos cuando les toca reinsertarse a la sociedad, para que se puedan identificar oportunidades de trabajo, para poder conseguir capitales semillas que puedan emprender sus negocios para algunas personas privadas de libertad que están en proceso de salir. Los acompaño, los invito a que nos puedan acompañar a ver algunos establecimientos como el caso de Comayagua, Danlí, donde ya se pueden ver las infraestructuras, los sistemas productivos. Con solo pasar al frente de los establecimientos penitenciarios, ustedes ya van a poder darse cuenta que estamos trabajando en procesos de formación en sistemas productivos. También lo estamos haciendo en los establecimientos de máxima seguridad, porque como instituto no podemos excluir a nadie del proceso formativo. Lo que tenemos que hacer es diferenciar de acuerdo al diagnóstico, al perfil de la persona privada de libertad, qué es lo que vamos a tener que abordarle a cada uno de ellos. Gracias. Gracias por su comparecencia esta mañana. Neri. Solamente ver que realizar un perfil criminológico a cada uno de los privados de libertad va a permitir al Instituto Penitenciario tener una herramienta tan importante, porque ahí se van a ver los puntos de vista psicológicos, psiquiátricos, sociales, y desde el punto de vista esa herramienta podría, y no podría decir que podría, sino que va a ayudar para que la reinserción de este ciudadano sea más positiva ante la sociedad y no tengamos los problemas que han ido surgiendo poco a poco cuando una persona sale de un centro penitenciario y es visto malmente por la misma sociedad, porque no le dan esa oportunidad que deberíamos de tener todos los ciudadanos aquí en nuestro país. Gracias, Neri. Carlos. Bueno, antes que nada, gracias, Raúl, por la invitación, y voy a parafrasear a Mel, que le dijo ayer, véndame más tiempo. Denos más tiempo, porque este tipo de conversatorios son muy buenos. Yo creo que son constructivos, de ver la opinión institucional y ver la opinión de profesionales como Neri y su servidor, que vemos en las cosas en un amplio espectro desde afuera. Ya de repente podemos establecer recomendaciones, dar puntos de vista para que la situación mejore cada día más. Pero sí es imperativo, ampliamente necesario, establecer el diagnóstico penitenciario de una forma muy estricta, profesional. La creación del Hospital Psiquiátrico Penitenciario para que las personas que estén más allá de la rehabilitación puedan ser tratadas desde un punto de vista clínico, ¿verdad? No pensemos románticamente que todos los criminales son rehabilitables, hay algunos que no. Tenemos casos insignes, por ejemplo, dentro de los privados de libertad, como Pablón, como dijo Neri. Está Monchito Cálix también, que ha asesinado dentro de los centros penales incontable cantidad de reos. Y ahí sigue todavía, siendo tratado como cualquier persona normal. No estamos hablando de segregar, sino que simplemente, como le dije antes a Magnil, amor no quita conocimiento. Hay que saber a dónde estamos parados. Y esto es necesario establecerlo para poder implementar políticas de rehabilitación efectivas, de reinserción si es posible. De repente sería bueno hacer alianzas entre el sistema penitenciario y la empresa privada, de otorgarles beneficios fiscales a aquellas empresas que contraten personas que el sistema establece que han sido rehabilitadas para que puedan conseguir un trabajo cuando salgan y no estar en ocio.
¿verdad? Eso es una muy buena opción. Pero sí ocupamos darle un golpe de timón de 180 grados al sistema. Creo que ya ha comenzado y eso sí debo de reconocerlo. En asuntos de seguridad era bastante complicado el tema, pero se han establecido métodos de control efectivos que poco a poco tienen que ir dando sus frutos. A los colegas abogados les digo que el asunto del derecho de defensa de sus clientes no es una cuestión que pueda establecer que van a entrar a los centros penales cuando quieran, como quieran y a la hora que quieran. Debemos someternos como profesionales que somos defensores de la ley, a la ley misma, a los sistemas de control, para coadyuvar con el sistema penitenciario a que no se sigan dando la introducción de objetos ilícitos o salida de materiales peligrosos de las cárceles hacia afuera. Y por tanto debemos de colaborar, ¿verdad? Pero sí felicito y reconozco los esfuerzos que ha hecho el gobierno en la mejora. Hay que ir más allá y de repente de parte del INP solicitar algún tipo de intervención en el sistema de menores, porque mientras no se controle el semillero, no se va a establecer un control en la parte de adultos, porque estos niños indefectiblemente van a crecer, van a llegar a ser adultos, pero si los seguimos tratando con guante blanco, son los futuros inquilinos de las cárceles de máxima seguridad. Entonces hay que evitar esto, establecer una prevención dentro de los centros penales, haciendo un tratamiento adecuado para que no sigan estas semillas creciendo y germinando y dando frutos que son negativos para la sociedad. Tenemos casos muy serios, que a mí me tocó verlos de primera mano, donde un menor interno en un centro de rehabilitación de menores tiene a su mamá presa en Cefas, que está a la par, solo un muro separa a Cefas de Renacer, y tienen a su papá preso en la cárcel de Támara o en San Pedro o donde sea, y estos niños ya tienen en estado de embarazo niñas que cargan el fruto de estas relaciones inadecuadas, donde menores se involucran en estas estructuras criminales de maras y pandillas. Entonces estamos hablando ya de una cuarta generación que viene en camino, que si no logramos controlarla con métodos de prevención adecuados, van a seguir agobiando a la sociedad. Y esto no es posible, no es permitible por parte nuestra y debemos establecer un tratamiento efectivo. Gracias, Carlos. Siempre es un gusto que esté acá. Me gusta hablar con personas como ustedes que saben del tema y también ellos no son sectarios en contra del gobierno. ¿Sí? Eso es bueno. Sus conclusiones, don Germán. Inicialmente, pues muchas gracias, licenciado, por la oportunidad de poder estar acá. Quiero hacer un llamado a las personas que visitan a sus familiares en los centros penitenciarios, a los abogados que visitan a sus clientes en los centros penitenciarios. Estamos estableciendo mecanismos de orden y control en los centros penales y la comprensión es para que nos apeguemos a lo que establece la ley. No les estamos pidiendo más allá que cumplir con lo que dicen los reglamentos del Instituto Penitenciario, cumplir con lo que dice la ley. No vamos a violentar ningún derecho, pero sí apeguémonos, porque recordemos que como manda la Constitución de la República, estamos ante instituciones de seguridad del Estado y tenemos que comportarnos como tal en cada una de las instituciones máximas cuando son de seguridad del Estado. Y no voy a robarle mucho tiempo, licenciado, solo quiero despedirme retomando las palabras del señor presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández. No se va a retroceder ni un tan solo milímetro en seguir con el orden y control de los centros penitenciarios, con el único propósito de tener paz y tranquilidad en el resto de la población hondureña. ¿Cuánto es la población penitenciaria en las cárceles? ¿Cuántas cárceles hay? 25 centros penitenciarios y 3 centros penitenciarios anexos. Pero de esos 25 hay unos que dicen que cuando están jugando pelota, la pelota sale allá, entonces van a traerla y vienen a jugar de nuevo. O sea que todavía hay recordemos que estamos en un proceso de reforma. Estamos empezando. Mire estos dos que están riendo. Estamos en un proceso de reforma y tenemos cárceles que datan de muchos años que ya dieron su vida útil. Sí, y esto es parte de la reforma. Llegar a aquellas cárceles que ya no obedecen a la realidad de nuestra población penitenciaria y adecuarla como tal. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. En eso es lo que estamos enfocándonos también en el Sistema Nacional Penitenciario, pero siempre manteniendo lo que es el orden y control para que el mismo sea reflejado en paz y tranquilidad de la población hondureña. Y quiero denotar algo para finalizar. En los informes que rinde la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional FUSINA, en donde dice que los índices delincuenciales y de homicidio en nuestro país
se han reducido significativamente. Se acredita gran parte de estos logros de reducción de índices delincuenciales al orden y control que se tiene en los centros penales de nuestro país. Entonces, por ello es que hacía las palabras del presidente: no se va a retroceder ni un tan solo milímetro para tener orden y control. ¿Para qué? Para que esto se vea reflejado en paz y tranquilidad para la población hondureña. Bien, gracias. Neri. Raúl. Carlos. Gracias, Rodolfo. Bien, feliz día del amor y la amistad. Aquí Mario Fajardo, un fotógrafo histórico del país, me ha enviado quién es San Valentín. Nos despedimos con él. Que pasen feliz día, que la pasen bien en el día del amor y la amistad. Pone ahí a San Valentín.